Bienvenidos a mi canal, gracias por acompañarme en un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar del ayuno intermitente, un tema que está de moda y que ha generado mucha controversia. Miremos en la historia desde cuándo ha estado presente el ayuno intermitente, desde la prehistoria, es decir, cuando nuestros antepasados eran cazadores y pasaba algún tiempo donde no tenían nada que cazar, pues tenían que ayunar obligatoriamente. Esta tendencia está presente en muchas religiones como el Islam, el budismo, el judaísmo, el hinduismo e incluso en el cristianismo, desde hace mucho tiempo y actualmente también. Por ejemplo, durante el Ramadán, que es el 9º mes del calendario musulmán, hay una abstinencia total en la ingesta de alimentos y de bebidas. Entonces ahí podemos ver cómo el ayuno ha estado presente desde nuestros antepasados en la humanidad. ¿Qué es el ayuno intermitente? Según un artículo publicado en el año 2015 por los doctores Paul Labonte y Grant Tisley en la revista Nutrition Review de la Universidad de Oxford, ellos definen el ayuno intermitente como esa variedad de programas que se basan en la regulación del ritmo de las comidas mediante la utilización del ayuno con el fin de mejorar la composición corporal y la salud en general. ¿Esto qué quiere decir? Que es un programa donde hay una regulación en el consumo de comida, donde hay una ventana de ayuno y una ventana de alimentación, y que se hace con el propósito de mejorar el peso, la masa magra, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, etcétera, y también para mejorar la salud en general. El ayuno intermitente también ha sido llamado ayuno de día alterno, ayuno periódico o restricción de energía intermitente, y es un enfoque dietético relativamente nuevo para el control de peso, que implica intercalar la ingesta calórica diaria normal, o sea, si una persona necesita 2000 calorías o 1800 calorías, eso es lo que va a consumir, con un corto periodo de restricción calórica severa o ayuno, o sea, que en esa ventana de ayuno no va a consumir absolutamente nada o hay una restricción bastante severa de las calorías. En definitiva, podemos decir de manera sencilla que el ayuno intermitente es un modelo nutricional en el cual se establecen ciclos regulares de ayuno y de alimentación. ¿Cuál es el objetivo del ayuno intermitente? Es crear una reducción neta en el consumo de energía que haga que ésta disminuya por debajo del gasto energético total, creando así un estado de balance energético negativo e induciendo a la pérdida de peso. Esto quiere decir que el objetivo principal es la reducción de peso, la pérdida de grasa, ¿a través de qué? De una reducción de las calorías por debajo de la cantidad total de calorías que uno necesita normalmente, lo que crea pues un balance energético negativo, y esto va a llevar a que perdamos peso, a que se reduzca el porcentaje de grasa, que se reduzca la masa grasa y que se conserve la masa muscular. ¿Por qué este tema del ayuno intermitente ha generado tanto interés en la actualidad? Se dice que la población a nivel mundial presenta una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, además de todas las enfermedades metabólicas relacionadas con este factor de riesgo, como son la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, que es el colesterol y los triglicéridos altos. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016, el sobrepeso y la obesidad afectaron aproximadamente a unas 1.900 millones de personas en todo el mundo. Por ende, la prevalencia y la incidencia de estas enfermedades también aumentó, todas las que están asociadas al sobrepeso y a la obesidad que ya vimos anteriormente. Miremos los tipos de ayuno intermitente. La mayoría de los protocolos populares de ayuno intermitente se pueden agrupar en estas tres grandes categorías: el ayuno en días alternos, el ayuno de día completo y la alimentación restringida en el tiempo. El ayuno en días alternos consiste en alternar días de consumo energético normal con días de ayuno, o sea, un día donde yo consumo las calorías que necesito, por ejemplo 2000 calorías, y otro día no como absolutamente nada.
Ahora, o muy poquito, por ejemplo, ahí dice, en los días de ayuno se ingiere en torno al 25% de las calorías que se necesitan en una sola comida. O sea, de esas 2000 calorías voy a consumir solamente el 25% en el día de ayuno. Ayuno de día completo consiste en realizar 1 o 2 días de ayuno completo por semana, mientras que en el resto de los días hay una ingesta calórica normal o habitual para esa persona. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona decide empezar a hacer ayuno. Entonces dice, de lunes a viernes voy a comer normal, es decir, los 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena, incluso refrigerios. Y el fin de semana, el sábado y el domingo, voy a hacer ayuno, no voy a comer absolutamente nada. La alimentación restringida en el tiempo consiste en realizar una ingesta calórica normal, pero reducida a unas determinadas horas del día, que vamos a llamar ventana alimenticia, mientras que las horas donde no se come nada se llama ventana de ayuno. El más popular es el 16-8, es decir, 16 horas de ayuno y 8 horas de ventana alimenticia. Dentro de estos tipos de ayuno intermitente en el tiempo tenemos el 12-12, que son 12 horas de ayuno, es decir, no comemos nada, y 12 horas de ventana alimenticia donde vamos a consumir alimentos. El 16-8, que es el más popular y que se está imponiendo actualmente, 16 horas de ayuno y 8 horas de ventana alimenticia. El intermedio llamado 18-6, es decir, 18 horas de ayuno y 6 horas de ventana alimenticia, o es decir, 6 horas donde podemos comer y 18 horas donde no podemos comer absolutamente nada. 24, que es de un nivel ya más estricto, 20 horas de ayuno y 4 horas de ventana alimenticia. Y el 23-1, que me parece bastante estricto porque son 23 horas de ayuno y solo 1 hora para consumir alimentos o de ventana alimenticia. Cabe aclarar que en las horas, por ejemplo en el 16-8, en las 16 horas incluye las horas de sueño, y que durante estas horas de ventana de ayuno se puede consumir agua porque hay que mantenerse hidratado, infusiones de hierbas, té, incluso café. Y durante las 8 horas de ventana alimenticia se deben consumir los macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Las grasas deben ser saludables y los carbohidratos, especialmente los complejos, eliminando los carbohidratos simples. El modelo de ayuno alimentario 16-8 pues es el más popular, como les decía, es el que se está imponiendo actualmente, el que están utilizando los instructores fitness en los gimnasios, en las instituciones deportivas. Y aquí se explica de manera puntual cómo se debe utilizar, qué se debe consumir, lo que se debe consumir durante el entrenamiento, post-entrenamiento, durante las horas de ventana alimenticia, pues como les decía anteriormente, hay que consumir los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. Y durante la ventana de ayuno pues está permitido tomar agua, tomar té, tomar infusiones de hierbas e incluso se puede tomar café también. Eso básicamente es el modelo de ayuno intermitente 16-8. Beneficios del ayuno intermitente. Bueno, después de una extensa revisión bibliográfica que hice para poder realizar este video, encontré estos beneficios, que es útil en sobrepeso y obesidad. Más adelante vamos a ver por qué. En la diabetes, en algunos tipos de cáncer, que tiene efecto cardioprotector, es decir, que previene las enfermedades cardiovasculares, que regula el ciclo circadiano. Ese ciclo circadiano, también llamado ritmo circadiano, son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario y que responden principalmente a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo. Por ejemplo, dormir por la noche y estar despierto durante el día, ese ciclo de vigilia y sueño, es un ejemplo de un ritmo circadiano relacionado con la luz. Hay hormonas que regulan o participan en estos ciclos circadianos, como la hormona del crecimiento, el cortisol, la melatonina y la prolactina, que son inducidos por nuestro reloj biológico interno o endógeno. También se dice
que el ayuno intermitente nos ayuda a regular los niveles de melatonina y cortisol, que están relacionados precisamente con los ciclos circadianos, que regula la temperatura corporal, que mejora el rendimiento durante el ejercicio físico, que tiene un efecto protector contra el estrés oxidativo y el envejecimiento, de lo que vamos a hablar más adelantico, que hay un aumento del CIR3, la proteína de la juventud. Este CIR3 es una proteína que, según los estudios científicos, revierte el envejecimiento asociado a la degeneración celular. Se encuentra en la mitocondria de nuestras células y se dice que este gen CIR3 se activa durante la restricción calórica, es decir, durante el ayuno, en la ventana de ayuno, cuando estamos realizando el modelo de ayuno alimentario. También se ha encontrado que hay una reducción de los marcadores de la inflamación. Estos marcadores, también llamados biomarcadores, son moléculas que se utilizan para predecir el riesgo de sufrir una enfermedad o el que la enfermedad ocurra como tal, o incluso para el pronóstico evolutivo de esa enfermedad. Son marcadores que van a ayudar a conocer el grado de inflamación que tiene una persona. Esto es muy importante, sobre todo en las enfermedades infecciosas y cardiovasculares. Recordemos que nuestro sistema inmune, cuando se ve atacado por agentes patógenos como virus, hongos, bacterias y otros agentes externos, él reacciona o responde mediante la inflamación, es lo que llamamos la respuesta inmunitaria. Veamos por qué el ayuno intermitente es útil en el sobrepeso y la obesidad. Hay tres factores principales. Primero, la oxidación de las grasas. La oxidación de los ácidos grasos es un mecanismo clave para la obtención de energía metabólica por parte de los organismos aeróbicos, es decir, los que viven en presencia de oxígeno, como nosotros los seres humanos. Por ejemplo, cuando una persona realiza ejercicio intenso y constantemente, esos ácidos grasos se movilizan y comienzan a ser transportados hacia los músculos. Posteriormente van a la mitocondria en las células y finalmente allí son oxidados para ser utilizados como energía, como fuente de energía. O sea, esto se trata de utilizar las grasas como fuente de energía. Por eso se dice que la grasa no se suda ni se quema, sino que la grasa se oxida. Esta es la forma como las grasas se oxidan en nuestro cuerpo. La oxidación de las grasas y el estrés nutricional que el cuerpo padece durante estas horas de ayuno contribuye a la regulación metabólica de los ciclos circadianos, como lo vimos anteriormente. También se ha encontrado que regula la microbiota intestinal, a la vez que ayuda a la reducción neta del consumo de energía, que induce a un balance energético negativo, por ende a la pérdida de grasa y a la pérdida de peso. El segundo factor que se ha encontrado es que el ayuno intermitente regula las hormonas que controlan la saciedad, como la leptina, la grelina, entre otras. La leptina es una hormona que regula el apetito. Es la responsable de generar la señal de saciedad en el cerebro. Está involucrada por esto en la regulación del peso corporal, ya que regula el apetito y un proceso que se llama termogénesis, que es un proceso por medio del cual se oxida la grasa. Esta leptina se produce en su mayoría por los adipocitos o células grasas. En cuanto a la grelina, es una hormona sintetizada fundamentalmente por el estómago, la cual favorece la regulación del metabolismo energético y se dice también que estimula la hormona del crecimiento. Y el tercer factor que se ha encontrado en los estudios científicos es que se conserva la masa magra. Y este es un estudio que se hizo recientemente en personas jóvenes del sexo masculino. Y esto fue lo que se encontró. La alimentación restringida de 4 a 8 horas reduce la ingesta calórica y disminuye significativamente la masa grasa sin cambiar la masa magra en hombres jóvenes. ¿Esto quiere decir? Que en este estudio se encontró que cuando se hizo una restricción de las calorías durante un periodo de 4 a 8 horas, lo que se encontró fue que se disminuyó la masa grasa, pero la masa magra se conservó. Entonces esto pues es importante, sobre todo en las personas que hacen ejercicio, que quieren reducir la masa grasa pero conservar la masa muscular o la masa magra.
En la diabetes se dice que regula los niveles de glicemia, que mejora la sensibilidad a la insulina. Esto es muy importante, sobre todo en los diabéticos tipo 1 insulino dependientes, que hay una disminución de la hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada es una proteína que circula en la sangre y que resulta de la unión de la hemoglobina con la glucosa, y es una prueba que se está utilizando bastante en la actualidad para el diagnóstico y el control de la diabetes. También se ha encontrado que la tasa metabólica en reposo disminuye. ¿Qué es la tasa metabólica en reposo? Es la energía que requiere una persona para mantener el funcionamiento normal de todo su cuerpo y una temperatura corporal constante en reposo. Por ejemplo, en un adulto sedentario representa esta tasa metabólica entre el 60 al 75% del gasto energético diario. A nivel cardiovascular se dice que tiene un efecto cardioprotector porque hay una reducción del tejido adiposo, de la masa grasa, una disminución de los niveles de LDL o lipoproteínas de baja densidad y un aumento de las HDL o lipoproteínas de alta densidad, que son las que protegen la parte cardiovascular. También en los estudios se ha encontrado que regula la presión arterial, especialmente la presión arterial sistólica. Y la pérdida de peso. Obviamente, si el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular y vamos a perder peso y vamos a disminuir el porcentaje de grasa, pues esto va a tener un efecto cardioprotector. Esta pérdida de peso, como ya vimos, se da por la regulación del metabolismo de grasas y de carbohidratos. En cuanto al cáncer, tenemos que hacer referencia a Hipócrates, el padre de la medicina, quien dijo la siguiente frase textualmente: que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina, pero comer cuando estás enfermo alimenta la enfermedad. Entonces él hace referencia a que el alimento debe ser nuestra medicina y que cuando estamos enfermos, si comemos, pues alimentamos la enfermedad. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, un animalito cuando está enfermo, ¿qué hace? No come. Se echa por ahí, se esconde y no come, porque es que la alimentación cuando uno está enfermo, sobre todo en el cáncer, pues eso va a alimentar la enfermedad. La explicación científica se atribuye a varios procesos biológicos que ocurren en nuestro organismo cuando no dispone de energía proveniente de alimentos, como son la autofagia y la activación de las diferentes vías metabólicas para la obtención de energía, como la mTOR, la MPK, el efecto Warburg y la cetosis. Vamos a explicar algunos de ellos, no todos, porque no es el objetivo de este video hacer una explicación bioquímica de estas vías metabólicas que son un poquito complicadas, pero definitivamente todas ellas están directamente relacionadas con el cáncer y su desarrollo, como se ha encontrado en diferentes estudios científicos. ¿Qué es la autofagia? Es el mecanismo de limpieza natural de nuestro cuerpo, del organismo. Es un proceso metabólico que permite mantener la homeostasis celular, eliminando aquellas células ya dañadas, envejecidas durante situaciones de estrés metabólico o cuando hay ausencia de nutrientes, como es el caso del ayuno. La cetosis es la formación de cuerpos cetónicos. Estos son compuestos químicos producidos por cetogénesis. La cetogénesis es un proceso por el cual las grasas del cuerpo son utilizadas como fuente de energía. Por ejemplo, cuando las personas realizan o llevan a cabo la dieta cetogénica, esta es una dieta donde es alta en grasas, es muy baja en carbohidratos y moderada en proteínas, se van a producir estos cuerpos cetónicos. Y el efecto Warburg es una hipótesis del doctor Otto Warburg, que dice que el ayuno evita la glucólisis anaeróbica y deja las células cancerígenas sin ninguna vía de obtención de energía. O sea, lo que se trata es de dejar a las células sin consumo de energía. Esto va a llevar a que no funcionen adecuadamente, a que envejezcan y a que mueran. De esa manera se evita que se sigan reproduciendo. Estamos hablando de las células cancerígenas. También se ha encontrado que el ayuno nocturno prolongado, es decir, de más de 13 horas, es eficaz en el tratamiento del cáncer de mama.
¿Esto por qué se da? Porque el ayuno en la fase de sueño contribuye de forma eficaz en los procesos metabólicos y de carcinogénesis que están asociados especialmente con el cáncer de mama. También en diferentes estudios se ha encontrado que favorece la autofagia, como lo vimos anteriormente, y que limita el crecimiento de las células cancerígenas, además de hacer más efectivos y más tolerables los tratamientos que normalmente se usan para el cáncer, como la quimioterapia y la radioterapia. También se ha encontrado que favorece el ADN. El ayuno intermitente también se dice que mejora el funcionamiento de las mitocondrias. Recordemos que en la mitocondria es donde se lleva a cabo todo el metabolismo energético. Y también que reduce los marcadores de la inflamación, que ya los vimos anteriormente. En cuanto al envejecimiento, ¿por qué se da ese envejecimiento celular? Porque hay un estrés oxidativo que daña las células, las envejece y mueren, y también incluso daña el ADN. Ese estrés oxidativo se da por diferentes factores. Uno de ellos, que estamos sometidos diariamente a la luz ultravioleta del sol, el metabolismo de los alimentos que se da a diario en nuestro cuerpo, el proceso de inflamación, lo que hablábamos, la respuesta inmunitaria es a la agresión de agentes externos, es la inflamación, y eso genera un estrés oxidativo. La contaminación que encontramos en el aire, por ejemplo, todos aquellos sustratos como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre que contaminan el aire, el tabaquismo, las radiaciones ionizantes. Las radiaciones son radiaciones de alta frecuencia, lo que llamamos la contaminación electromagnética por teléfonos celulares, computadores, Wi-Fi, teléfonos inalámbricos, horno microondas, las antenas que se colocan para la telefonía móvil, los satélites. Todo eso son radiaciones ionizantes de altísima frecuencia que producen muchísimo estrés oxidativo. También los conservadores y químicos en los alimentos, todos aquellos edulcorantes, preservativos, secuestrantes que la industria alimentaria utiliza en la producción de alimentos, y esto hace que ocurra mucho estrés oxidativo en nuestras células, que se dañen, que se envejezcan y finalmente mueran. Ahora, ¿cuáles son los responsables de ese estrés oxidativo? Los radicales libres, que son moléculas de oxígeno reactivo inestable que circulan por todo nuestro cuerpo y que van robando electrones a las moléculas sanas. Cada vez que le roban un electrón a una molécula, lo convierten en un radical libre. Ahí se origina ese estrés oxidativo. Ahí en la lámina a mano derecha vemos un ejemplo de estrés oxidativo. Hay una célula normal, una célula de tomate, luego esa célula es atacada por los radicales libres, y fíjense ustedes cómo se convierte en una célula envejecida y dañada debido a ese estrés oxidativo que lo provocan los radicales libres, que circulan en todo nuestro organismo debido a todos los factores que acabamos de ver. Bien, vamos a hacer algunas conclusiones y recomendaciones muy importantes. Según diversos estudios científicos recientes, el ayuno intermitente se presenta como una herramienta clínica muy interesante, que cada vez es más conocida en nuestra sociedad, no solo por sus beneficios, sino por la comodidad de practicar este tipo de distribución alimentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto que el ayuno intermitente es una herramienta bien importante en la actualidad, sobre todo para el manejo de sobrepeso y obesidad, también lo que quiero decir acá es que se presenta más que todo es por la comodidad de practicar este tipo de distribución. Por ejemplo, cuando uno atiende pacientes de sobrepeso y obesidad y le hace la anamnesis alimentaria, muchos de ellos no desayunan y vienen a comer ya a las 10, 11 de la mañana o incluso ya al mediodía. ¿Y qué pasa? Que desde el mediodía hasta la noche comen bastante y no precisamente de una manera nutritiva, de una manera adecuada. Entonces para ellos es muy fácil y muy cómodo decir, bueno, yo voy a hacer el ayuno intermitente 16-8, eso incluye que las 8 horas incluye desde el almuerzo hasta la cena, y en las 16 horas me incluye las 8 horas de sueño y la hora del desayuno, y como yo estoy acostumbrado a no desayunar, pues se me hace cómodo, práctico y fácil
realizar este modelo nutricional. No hay que olvidar que durante la ventana de alimentación, para no perder los beneficios del ayuno intermitente, debe llevarse a cabo una dieta equilibrada y saludable, a fin de no originar sobrealimentación, además de aportar una dieta variada para proporcionar todos los macronutrientes y micronutrientes para un correcto funcionamiento del organismo. Con esto les quiero decir que si queremos aprovechar al máximo los beneficios del ayuno intermitente durante la ventana de alimentación, lo que debemos consumir debe estar dentro de los estándares de una dieta equilibrada, variada, nutritiva, saludable e individual, y que además debe aportar todos los macronutrientes, es decir, las proteínas, las grasas y los carbohidratos, y los micronutrientes como las vitaminas, los minerales y los ácidos grasos esenciales, para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente y no haya ningún problema de salud. Cuando hacía la revisión bibliográfica para poder realizar este video, encontré una muy importante, muy interesante de Martínez Pina, que realizó sobre el ayuno intermitente y su efecto en la salud cardiometabólica y en la pérdida de peso en el año 2019 en la Universidad Oberta de Cataluña, y esto fue lo que encontró textualmente. Los 12 artículos analizados en la revisión coinciden en que el ayuno intermitente produce una pérdida significativa de peso en pacientes obesos. Sin embargo, al comparar el ayuno intermitente con la restricción de energía continua, varios estudios concuerdan en que la diferencia no es estadísticamente significativa y en que la pérdida de peso es similar. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos estudios se encontraron que así sea con el ayuno intermitente o con una restricción de energía continua, o sea, la dieta normal para sobrepeso y obesidad que nosotros las nutricionistas le recomendamos a un paciente, donde hay los 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena, incluso refrigerios nutritivos y bajos en calorías. En ambos tipos de tratamiento se encontró pérdida de peso y la diferencia no es estadísticamente significativa. Esto quiere decir que no solamente el ayuno intermitente es para bajar peso y mejorar la composición corporal, sino también la restricción de energía continua, que es la que nosotros como nutricionistas hacemos. Esta herramienta nutricional no es adecuada para todos los individuos y esto es muy importante aclararlo. Hay personas que por sus condiciones individuales de salud, por las enfermedades que de repente están presentando, no pueden realizar este tipo de ayuno intermitente. Es preciso individualizarla de acuerdo con el estilo de vida, teniendo en cuenta los hábitos, las preferencias, las aversiones de la persona, para de esta manera obtener mejores resultados y no padecer riesgos innecesarios. Y definitivamente es fundamental consultar con un profesional antes de realizar y poner en práctica estos modelos nutricionales y asesorarse cuál es el mejor método nutricional o tipo de ayuno intermitente que se adapta a cada persona de acuerdo a sus características individuales. Podemos consultar entonces, yo les aconsejo a una nutricionista o un nutricionista, a un nutriólogo o a un médico especializado en nutrición, porque es común que ustedes de repente vayan a las redes sociales o en la internet y encuentren muchos modelos de ayuno intermitente y los empiecen a utilizar, a realizar sin primero hacerse una valoración nutricional para mirar realmente cuál es el tipo de ayuno intermitente que más les conviene. De ahí la importancia de asesorarse de un profesional de salud especializado en nutrición. Bien, muchísimas gracias por acompañarme en este video, espero que les haya gustado, es un tema muy interesante que está de moda. Si les ha gustado este video, por favor suscríbanse a mi canal en YouTube y le dan like, que eso me ayuda bastante. Les dejo mis contactos, mi página en Facebook, en Instagram y mi teléfono WhatsApp. Me gustaría que me agreguen ahí sus comentarios, sugerencias, preguntas, dudas y qué tema quieren ustedes que yo les dé en un próximo video, que les explique en un próximo video. Eso es bien importante para mí. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y una feliz semana.